Estoy en el sudeste asiático con mi guía Bradshaw de 1913, publicada en pleno apogeo del imperialismo europeo. Siguiendo esta guía centenaria, emprenderé una aventura ferroviaria a través de archipiélagos y penínsulas, entre colinas, bosques y arrozales. Visitaré imponentes megalópolis y magníficas mezquitas. Descubriré budas dorados y templos cubiertos de joyas y conoceré los ferrocarriles más espectaculares y célebres del mundo. Mientras viajo por las diversas naciones de este vasto territorio, sabré cómo lograron independizarse del Imperio Británico, el francés y el holandés para convertirse en los tigres y dragones económicos de hoy. Grandes viajes ferroviarios por Asia, Hong Kong. Mi viaje de 4.000 kilómetros por el sudeste asiático comienza en Hong Kong. Según mi guía Bradshaw de 1913, Hong Kong es el principal centro del comercio británico en China y el acantonamiento militar y naval más importante de Extremo Oriente. Es el principal puerto del Imperio Británico y mueve más del doble de toneladas que el puerto de Londres. Gran Bretaña lo ganó tras una guerra vergonzosa, pero la tolerancia de su gobierno permitió que el dinamismo económico de la población china lo convirtiera en un gran éxito. Cuando Gran Bretaña cedió su control en 1997, la República Popular China aceptó respetar su autonomía. Sin embargo, en los últimos años, la ansiedad de los hongkoneses por mantener su independencia ha dado lugar a manifestaciones masivas que Pekín teme y detesta. Mi primera escala será la península de Kowloon. Después cruzaré el puerto de Victoria hacia la isla de Hong Kong. Me dirigiré al norte para visitar los pueblos amurallados de los nuevos territorios y al oeste a la remota y tranquila isla de Lantau. En este viaje descubriré el alcance de la ambición ferroviaria británica en Asia. Los británicos estaban construyendo ferrocarriles por toda China. Querían convertir a Hong Kong en el principal puerto del sur de China. Aprenderé el arte tradicional de elaborar fideos. Espero que no entre nadie. Y visitaré la casa de una de las dinastías más antiguas de la región. ¿Cuánto lleva aquí su familia? Más de 1000 años. ¿Una familia? 1000 años. Sí. Hace que la ocupación británica parezca apenas un suspiro. Este centro comercial y financiero internacional se encuentra en uno de los mejores puertos naturales del mundo. Flanqueada por las montañas y el mar, la región de Hong Kong tiene una extensión de 1080 kilómetros cuadrados y una población de 7,5 millones de habitantes, de modo que es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Cuando Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China en 1997, se convirtió en una región administrativa especial de China, con un sistema político propio. He bajado en Kowloon. Mis primeras impresiones de Hong Kong. Hay unos 9000 rascacielos. Ahí queda eso, Nueva York. Estoy en la Avenida de las Estrellas, el homenaje de los hongkoneses a su industria cinematográfica. El paseo marítimo tiene vistas al puerto de Victoria y más allá a la isla de Hong Kong.
Mi guía dice que la primera guerra china, la Guerra del Opio, terminó en 1842 con la cesión de la isla a Inglaterra y la apertura de los puertos chinos al comercio británico. La historia colonial es una incómoda etapa de atrocidades imperiales en una época en la que tanto los chinos como los británicos se sentían racialmente superiores. La guerra de Gran Bretaña para imponer su opio a China fue una de sus más innobles empresas. Es inútil tratar de aplicar los valores del siglo XXI al XIX. Tras el conflicto, Gran Bretaña se quedó con Hong Kong, y este ha sido el resultado. Para entender el papel que jugó el opio en el dominio colonial británico, me reúno con la historiadora Chi-Chi Huang. En las décadas de 1830 y 1840, ¿por qué era tan importante para Gran Bretaña enviar opio a China? En el siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales comerciaba con China. Importaban mucho té, porcelana y seda a Gran Bretaña y pagaban al gobierno chino, el gobierno chin, en plata. Pero les salía muy caro. Sus reservas de plata se estaban agotando. De modo que la Compañía de las Indias Orientales importó opio de la India a China para compensar este desequilibrio comercial. Los comerciantes de la Compañía Británica de las Indias Orientales obtuvieron jugosas ganancias con los productos chinos. Pero los chinos no estaban interesados en adquirir productos británicos a cambio. Solo querían plata. Así que esta poderosa corporación y otras introdujeron de contrabando opio indio en China. Los clientes les pagaban en plata que ellos utilizaban para comprar té. En 1839, las ventas de opio a China estaban financiando la totalidad de las compras de té de Gran Bretaña. En un año, 10 millones de chinos eran adictos al opio y China tomó medidas para confiscarlo y destruirlo. Gran Bretaña respondió con todo el poder de su armada, bloqueando y asediando los puertos chinos y obligando a China a someterse. ¿Cuál fue el resultado de la guerra? Después de varias negociaciones, el capitán Charles Elliot decidió concluir la guerra y se firmó un tratado mediante el cual se cedía la isla de Hong Kong a Gran Bretaña. ¿Cómo describirías la actitud británica hacia los chinos y la de los chinos hacia los británicos entonces? Había muchos equívocos debido a la percepción cultural. Los británicos pensaban que los chinos eran muy tercos. Se negaban a comerciar con ellos. Y el gobierno chino estaba realmente convencido de que ellos eran el centro del mundo y no necesitaban al mundo exterior. ¿Cómo era entonces la isla? En esencia era una isla de pescadores, no había ninguna infraestructura. Los británicos empezaron inmediatamente a hacer carreteras y a ganar terreno al mar. Así que había mucho más terreno llano para construir, y no solo esas colinas empinadas, y era mucho más verde. Cuando se publicó mi guía, ¿qué habían conseguido los británicos en Hong Kong? Habían transformado lo que antes se describía como una isla desierta en una metrópolis internacional. Era la tercera ciudad portuaria británica más activa, después de Londres y Liverpool, a principios del siglo XX. Estaban muy orgullosos de ella. Era casi un modelo de cómo debería ser y funcionar una ciudad tropical británica. Dejo atrás la península de Kowloon para explorar la zona cedida a los británicos tras la Primera Guerra del Opio. Me dirijo a la isla de Hong Kong y parece que solo hay un camino. 50.000 viajeros al día no pueden estar equivocados. Van en ferry. Si vienen aquí, una de las cosas que deben hacer es coger el ferry.
Estos barcos llevan funcionando desde 1888 y hasta 1972, cuando se construyó un túnel submarino, era la única forma de hacer el viaje. Y además se puede contemplar esta extraordinaria isla. He llegado al distrito central de la isla de Hong Kong, la primera zona que colonizaron los británicos en 1842. Hoy en día es el distrito comercial y financiero donde altísimos rascacielos conviven con reliquias de la época colonial. A pesar de su aspecto futurista, esta moderna metrópolis conserva una antigua tradición china. He venido a la Plaza de las Estatuas para conocer a la diseñadora de Feng Shui, Thierry Chau. Un placer conocerte. Estamos en un espacio con una arquitectura muy atractiva, colonial y moderna. Sí. En Hong Kong siempre oyes a alguien mencionar el Feng Shui. ¿Qué es? En realidad, la traducción de Feng Shui sería viento y agua. Es una filosofía china muy antigua que nos ayuda a organizar nuestro entorno para poder obtener la máxima energía positiva en un espacio. ¿Y también se aplica a los edificios? Sí, se aplica a los edificios, a las oficinas. ¿Y todo esto que veo a nuestro alrededor tiene un Feng Shui bueno o malo? Estamos en una de las zonas con mejor Feng Shui de Hong Kong. La brisa es bastante agradable y aquí se percibe muy buena energía. Los chinos creen que quienes disfrutan de vistas a una masa de agua tienen más probabilidades de prosperar, y muchos de los rascacielos de Hong Kong se han diseñado teniendo esto en cuenta. Este edificio, el banco HSBC, que era nuevo cuando vine en los 80, ¿tiene buen Feng Shui? Sí, si nos fijamos en la estructura, en el diseño y la orientación del edificio, todo está planteado siguiendo la filosofía del Feng Shui. Si pasas debajo del paso inferior, sientes cómo fluye el aire bajo el edificio. El Banco de Hong Kong y Shanghái lo fundó en 1865 un armador escocés, Thomas Sutherland, para financiar el comercio que fluía a través de la colonia. El edificio actual del HSBC, terminado en 1985 y diseñado por el arquitecto Norman Foster, tiene vistas del puerto. Lo coronan dos estructuras en forma de cañón que ahuyentan el mal Feng Shui. Si quisiera construir un edificio en Hong Kong, ¿a quién debería consultar? ¿Cómo debería proceder? Bueno, hay unos cuantos maestros de Feng Shui muy respetados y con mucha experiencia a los que la gente acude en Hong Kong. Yo creo que debe haber como unos 100 solo en Hong Kong. Así que podría consultar a un maestro de Feng Shui y simplemente preguntarle qué sería lo más adecuado para usted. Este edificio es obra de un arquitecto británico, Norman Foster. Sí. Y me imagino que él también consultaría a un maestro de Feng Shui. Correcto. Yo diría que al construir la mayoría de los edificios de Hong Kong se ha contado con un maestro de Feng Shui, y especialmente el HSBC. Todo el mundo sabe que tienen a un maestro de Feng Shui en plantilla. En verano, la humedad de Hong Kong supera el 80%. Para escapar del bochorno, voy a hacer una visita que sugiere mi guía y cuyo punto de partida se encuentra a solo 10 minutos a pie. Según la guía Bradshaw, en la temporada de calor, la gente vive en bungalows en la cumbre Victoria, donde ha surgido un pueblo conectado con la ciudad por un funicular. Ahora se llama Peak Tram, pero es un superviviente y la tecnología es la misma. Enseguida subiremos a casi 400 metros y descubriremos una vista increíble de Hong Kong. En la época de mi guía, la montaña más alta de Hong Kong, la cumbre Victoria o The Peak, se reservaba a los expatriados más privilegiados para refugiarse del calor, y hasta la llegada del funicular en 1888 subían hasta allí a hombros de porteadores chinos.
Aquí pone que el medio de transporte habitual es la silla de manos y que la imagen de los enjutos chinos cargando hasta la cumbre a corpulentos europeos es una especie de estereotipo del imperio. Es un alivio pensar que al menos el funicular hizo innecesario tener que subir andando. El Peak Tram fue el primer tren funicular de Asia. En su primer día viajaron en él hasta la cima 600 personas y al final del primer año había transportado a 150.000 pasajeros. Ves esos rascacielos y piensas que no se puede llegar más alto, pero sí es posible. Las luces de la metrópolis por excelencia. Este es uno de los 14 Rolls-Royce Phantom que compró el Hotel Península en 2006, el mayor pedido de la historia del fabricante, y el color en el que están pintados se conoce como verde península. He vuelto a Kowloon. Bienvenido. Muchas gracias. El Hotel Península se encuentra junto a los muelles donde atracaban los transatlánticos procedentes de todo el mundo y cerca de la estación ferroviaria que era la terminal del Transiberiano. Cuando abrió sus puertas en 1928, pretendía ser el hotel más lujoso al este de Suez. Se organizaban bailes a la hora del té y cenas y fiestas nocturnas. Yo me conformo con el aire acondicionado y las vistas. He pasado la noche en el hotel más antiguo de Hong Kong. El Hotel Península, con sus magníficas vistas, debe su nombre a la península de Kowloon, cedida por China a Gran Bretaña en 1860, tras la Segunda Guerra del Opio, en un tratado muy injusto. El hotel sirvió de cuartel general a Japón cuando se apoderó de la colonia. Y en el tercer piso, el gobernador británico fue humillado en una ceremonia de rendición el día de Navidad de 1941. El hotel lo habían fundado dos hermanos judíos iraquíes
y al final de la Segunda Guerra Mundial repatriaban a los judíos que habían huido de Europa a través de Hong Kong y los alojaban en el salón de baile del hotel. Se habla de esta región como del lejano oriente, pero Hong Kong siempre ha estado muy cerca de los intereses británicos. Al otro lado de la calle, frente al hotel, me ha llamado la atención un curioso vestigio de la época colonial. Esto sí que es un misterio. Una solitaria torre del reloj junto al agua. ¿A quién se le ocurriría construir una estructura tan grácil y noble para dejarla ahí sola? Creo que no fue así. Porque ¿quién necesitaba saberlo ahora? Está claro que los viajeros del ferrocarril, siempre pendientes de los horarios de los trenes y corriendo para ser puntuales. Estoy convencido de que en este lugar había una estación de ferrocarril y aunque no queda ni un ladrillo salvo en la torre del reloj, seguro que aquí hubo una. Y en mi guía he leído que el ferrocarril de Kowloon a Cantón se inauguró a finales de 1911. Adonis Mingyan Lee, de la Universidad de Hong Kong, está preparando su tesis doctoral sobre la historia del ferrocarril en la región. Encantado. Igualmente. He leído en mi guía que la línea de ferrocarril a Kowloon no se inauguró hasta 1911, bastante tarde. ¿Es porque Hong Kong ya estaba bien conectada? Sí, la ciudad estaba muy bien conectada por mar y por río. Había planes para construir un ferrocarril a mediados del siglo XIX, pero nunca se materializaron. ¿Y qué me dices de la construcción de ferrocarriles en China en general? Se otorgaron bastantes concesiones a varios países extranjeros. Por ejemplo, tenemos el ferrocarril oriental chino en el norte, que unía el ferrocarril transiberiano con Manchuria y con Vladivostok. Las otras líneas ferroviarias, ¿quién las construyó? Había alemanes en Shandong, en el noroeste, rusos en el norte de China, franceses en el suroeste y además los británicos construían ferrocarriles por toda China. Alemanes, rusos, franceses, ¿se sentían amenazados los británicos en Hong Kong entre tantos competidores? Desde luego. Había comerciantes británicos y chinos que querían una conexión entre Hong Kong y Cantón. Querían que la terminal sur de la línea estuviera en Hong Kong y en ningún otro lugar, y así reforzar la posición de Hong Kong como el principal puerto del sur de China. La construcción de la línea desde Cantón, la actual Guangzhou, hasta Hong Kong estuvo plagada de problemas. El terreno montañoso era un reto. Se tardó más de 5 años en terminar la línea y costó más del doble de lo previsto. Finalmente, la estación se inauguró en 1916. Supongo que la antigua estación estaba aquí. ¿Cómo era? Era un edificio enorme de ladrillo rojo, justo en el centro del núcleo urbano de Kowloon, con amplios andenes y una estación de estilo colonial británico. Pero en los años 70, por la necesidad de terreno, demolieron la estación. ¿Dirías que era una estación atractiva? Yo creo que sí. Ahora cuesta encontrar edificios de ladrillo rojo en Hong Kong. Y también es difícil ver torres con reloj. Así que, sin duda, era toda una atracción. ¿Y era posible viajar de Europa a Hong Kong en tren? Háblame de ese viaje. Sí, en el tren transiberiano se cruzaba el gran continente euroasiático. Se hacía un transbordo en Pekín y de allí se llegaba a Hong Kong. Aunque debía ser un viaje largo, ¿era más rápido que venir por mar? Sí, y como historiador del ferrocarril, creo que más emocionante que viajar en barco. Seguro que sí. La antigua terminal ha desaparecido, pero hoy, desde Hong Kong, se puede viajar al resto de China en trenes de alta velocidad desde una nueva estación en Kowloon. La estación de alta velocidad de Hong Kong Kowloon Oeste es tremendamente futurista. Y a mí me recuerda un poco a un calamar gigante. Pero reconozco que estoy deseando ver cómo es por dentro. Inaugurada en 2018,
La estación tiene un gigantesco muro cortina formado por más de 4.000 paneles de vidrio. Es la mayor estación subterránea de trenes de alta velocidad del mundo. La terminal, con las vigas arqueadas en el techo y estas columnas que se despliegan, es espectacular. Minutos después de salir de esta estación, los trenes abandonan la región administrativa especial de Hong Kong. Así que junto a las taquillas y las salas de espera también hay un puesto de control. Los británicos utilizaron los ferrocarriles en todo su imperio para transportar joyas, seda y especias a Europa y para enviar tropas a sofocar rebeliones. La construcción de esta línea de alta velocidad fue controvertida porque para levantarla arrasaron un pueblo. Además, se superó el presupuesto y la estación parece mucho más grande de lo estrictamente necesario. Pero sobre todo porque en parte de la estación, debajo de donde estamos, los funcionarios de la República Popular China aplican sus leyes nacionales, lo que aquí se considera una violación de la soberanía de Hong Kong. Detrás de la nueva estación, las calles de Kowloon están repletas de restaurantes tradicionales cantoneses. He quedado con el dueño de uno que sigue haciendo fideos de la misma forma que en los tiempos de la guía Bradshaw. Hola. Hola. ¿Puede ayudarme? Estoy buscando a Chung Go. Sígame. ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí? Pues salimos. Sam Sui Po es un barrio obrero con una gran densidad de restaurantes y edificios de apartamentos. No sé a dónde vamos. Hemos abandonado las calles principales. Gracias. Usted primero. Pase. Esto debe ser un error. Vamos a un piso. Vaya. ¿En serio? Ah. ¿Chungo? Hola. Hola. Muchas gracias. Gracias. Lo hemos encontrado. Claro. Pase, por favor. Madre mía, vaya. Su casa está completamente cubierta de harina. Hay sacos de harina por todas partes. ¿Esta es su fábrica de fideos? ¿En su casa? Sí, así es. Una fábrica de fideos casera y tradicional de Hong Kong. Increíble. ¿Hace mucho que su familia se dedica a esto? Empezó mi abuelo. Muy bien. Entonces, ¿hay una forma tradicional de hacer fideos y otra forma moderna? Esta es la manera tradicional de hacer fideos con bambú. Vale. ¿Puede enseñarme cómo se hace? Claro. ¿Este? Sí, este. Lo siento. Vale. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy en un quinto piso con un hombre que no conozco de nada y que está saltando sobre una caña de bambú para hacer fideos. Increíble. ¿Puedo probar? Claro. Poco a poco. ¿Así? Sí. Y ahora...
Espero que no entre nadie. Muy bien. Con este calor esto es agotador. Vale, ¿cuántas veces se hace? ¿Una y otra vez? Una y otra vez. Bueno, entre 6 y 8 veces. Vaya. Entonces, ¿los mejores restaurantes sirven fideos hechos a mano? ¿Es una cuestión de gustos? ¿Hay gente que prefiere los fideos a la antigua usanza? Sí, creo que sí. ¿Saben mejor? Por supuesto. Mi padre decía que bailan en la boca. Bonita expresión. Sí. Fideos que bailan en la boca después de que quien los hace haya bailado sobre una caña de bambú. Sí. De vuelta en el restaurante, estoy deseando probar el resultado de mis esfuerzos. Hola. Gracias. Oh, muchas gracias. Una apetitosa sopa de wonton con albóndigas de cerdo, gambas y fideos. Muy rico. Un poco crujientes y bailan en la boca. Continúo explorando la isla de Hong Kong y estoy utilizando la red del metro en el que viajan cerca de 6 millones de personas al día. Cuesta creer el gran éxito del Metro de Hong Kong, o MTR. Solo existe desde el año 1979 y, sin embargo, ya cuenta con algo más de 90 estaciones, algunas de las cuales son indescriptiblemente enormes. Y además, a diferencia de la mayoría de redes de metro del mundo, es muy rentable y su puntualidad es casi del 100%. Voy a la Universidad de Hong Kong para conocer mejor a uno de sus más célebres exalumnos. Según mi guía, la primera piedra se puso en 1910. Antes fue la Facultad de Medicina de Hong Kong para chinos. Y un médico, el doctor Sun Yat-sen, se graduó allí en 1892. Fue un revolucionario. Llegó a derrocar a la dinastía imperial china y es conocido como el padre de la China moderna. Así que me pregunto cuál sería su plan de estudios. En 1911, Sun Yat-sen y un grupo de revolucionarios lideraron con éxito un levantamiento contra la dinastía Qin y fundaron una república en China, pero había pasado sus años de formación en Hong Kong. El doctor Ho Jin Lee es profesor asociado de conservación arquitectónica. Su abuelo fue secretario de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen se graduó en esta facultad de medicina. ¿También cursó sus estudios anteriores en Hong Kong? Bueno, antes de venir a Hong Kong, pasó su juventud en China y estudió, como la mayoría de los jóvenes, pertenecientes a una familia razonablemente acomodada. Obviamente, él no estaba satisfecho con el sistema educativo que en aquel momento había en China.
De modo que decidió ir a América, a Hawái, que era donde vivía su hermano. Sun Yat-sen estuvo estudiando allí durante un tiempo antes de venir a Hong Kong. Cuando estaba estudiando medicina, ¿cree que ya tenía ideas políticas? Sí, desde luego. Cuando llegó a la Facultad de Medicina, ya estaba empezando a entrar en contacto con personas de ideas afines a las suyas, con el fin de promover una revolución para poder derrocar al gobierno Qing y crear una China moderna. ¿Por qué tenía ideas revolucionarias? ¿Qué iba mal en China en esa época? Bueno, no sabría por dónde empezar a enumerar todo lo que entonces iba mal en China. Por ejemplo, si nos fijamos en la educación, en China había un sistema educativo en el que, por decirlo de algún modo, no primaba la libertad académica. Y si hablamos del gobierno, era una nación enorme gobernada por una pequeña familia. Sí, era una familia real, pero en esencia era una dictadura. Y sin duda lo peor de todo es que el gobierno no se preocupaba en absoluto por las necesidades del pueblo. Al final, en pocas palabras, el pueblo estaba harto y deseaba un cambio. Y Sun Yat-sen dirigió ese cambio de una forma grandiosa. Sun Yat-sen recibió una educación superior abierta y moderna de corte occidental. En 1923 volvió a su universidad para pronunciar un discurso que se sigue recordando hoy en día. Es impresionante. Sí, aquí un día de verano de 1923 el doctor Sun Yat-sen, el padre fundador de la China moderna, pronunció un discurso ante la comunidad de la Universidad de Hong Kong. Seguro que recibió una calurosa acogida. Sí, más que calurosa. La comunidad china se dio cuenta de que por fin tenía ante sí a una persona que podía rescatar a la nación de su no tan glorioso pasado y llevarla a la modernidad. Vamos al escenario y le cuento lo que dijo. Aquel día de 1923, esta sala estaba completamente llena de gente, profesores, estudiantes, todos ellos ansiosos por escuchar a Sun Yat-sen. Y él dijo, me siento como si hubiera vuelto a casa. Hong Kong y esta universidad han sido mi cuna intelectual. Y como se puede imaginar, la sala estalló en aplausos. Y él siguió diciendo, ¿de dónde salieron mis ideas revolucionarias y modernas? Contó que aquellas ideas habían nacido en la colonia de Hong Kong. Usted, que reside y es profesor en Hong Kong, ¿qué opina hoy de Sun Yat-sen? Si pensamos en los tres principios del pueblo, en el primero aboga por una nación china fuerte, por sentir el orgullo de la identidad china. El segundo principio se refiere al desarrollo de una sociedad liberal que garantice plenas libertades, algo muy importante para esta universidad, la libertad intelectual. Y el tercero tiene que ver con el bienestar del pueblo, es decir, tener un gobierno responsable que garantice y cubra las necesidades de la gente. Y eso es lo que están pidiendo los jóvenes con sus protestas. Así que me parece totalmente relevante y no veo ninguna contradicción. Me encantaría que más gente estudiara el pensamiento político de Sun Yat-sen. Creo que de ese modo Hong Kong podría llegar a salir de la situación que tenemos ahora. Amanece un nuevo día y me dirijo a la frontera norte de Hong Kong. A medida que me alejo de los distritos del centro, el contraste es considerable. En vez de rascacielos y hormigón, hay montañas, árboles y pueblos poco poblados. Me estoy replanteando las ideas preconcebidas que tenía de Hong Kong.
25 minutos después, llego a Kam Tin, un distrito de los nuevos territorios. Este es el pueblo amurallado de Cat Hin Wai. Lo fundó el clan Tang hace más de 500 años y fue fortificado con el fin de proteger a sus miembros de los clanes rivales y de los bandidos. Cuando se publicó mi guía, los característicos muros de ladrillo de la aldea se pusieron a prueba una vez más. En 1898, los británicos querían establecer una barrera defensiva alrededor de Hong Kong, así que arrendaron por 99 años los llamados Nuevos Territorios, que constaban de más de 600 pueblos. No todos sus residentes estaban contentos con el dominio británico y estalló una guerra de 6 días en la que hubo muchas víctimas chinas. Aquí, en Cat Hin Wai, cerraron sus puertas a los británicos, pero fueron sometidos. Los británicos enviaron las puertas a Gran Bretaña, pero se las devolvieron en 1925 como gesto de buena voluntad. También visito otro pueblo histórico espléndidamente conservado, Suey Tau Suen, que sigue habitado por los descendientes del clan Tang. El pueblo destaca por su arquitectura tradicional cantonesa y algunos elementos datan del siglo XVII. El líder de la aldea, Jin Hua Tan, me muestra el templo familiar. Esto es precioso. ¿Cuándo se construyó? Hace 200 años. ¿200? Sí. 200 años. Hábleme de él. Ahí se hace referencia a la familia, a mi padre, luego a mi abuelo y a todas las generaciones. ¡Qué maravilla! ¿Puedo verlo? Claro. Mi padre y mi abuelo. Muy bonito y muy emotivo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí su familia? Más de 1000 años. ¿1000 años? Sí, todos somos Tang. Una familia, 1000 años. Sí. Hace que la ocupación británica parezca apenas un suspiro. Escondida en esta apacible aldea, la sala de estudio Ji Tai, construida durante los últimos años de la dinastía Qing a mediados del siglo XIX, se convirtió en una escuela primaria. En pequeños pupitres como este, innumerables generaciones de aldeanos estudiaron las enseñanzas de Confucio y aprendieron a venerar a sus antepasados. En un lugar en el que las generaciones de una familia se han sucedido durante 1000 años, quizá la historia se ve de otra forma. No deben importar tanto los ismos, el imperialismo, el comunismo, el capitalismo, ni los imperios, los Qing o los Ming. E incluso el viajero que pasa un día en el pueblo percibe el pasado de manera muy diferente. Me dirijo de nuevo a la metrópolis. Estoy paseando por Wan Chai, en la isla de Hong Kong, por un inmenso mercado al aire libre. Wan Chai es un antiguo barrio residencial de descoloridos bloques de apartamentos con fachadas repletas de aparatos de aire acondicionado, como bellotas de mar en el casco de un viejo barco. Pero en cambio, aquí abajo, los productos son increíblemente frescos. Y bien frescos, porque muchos están vivos. Hola, chicos. Hola. Disculpad, ¿estáis disfrutando de Hong Kong? Sí, claro. ¿De dónde venís? Vivimos aquí. Sí. ¿En serio? Sí, este es el mercado del barrio. Fantástico. ¿Desde cuándo vivís en Hong Kong? Llevo aquí 9 meses. Yo llegué hace mes y medio, acabo de mudarme. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Qué es lo que más os gusta?
Bueno, yo vine aquí por la comida y por las posibilidades para viajar. Desde aquí se puede viajar fácilmente a cualquier lugar del sur de Asia. Y es una ciudad con mucha vida. Hay mucho que hacer, nunca te aburres. Últimamente ha habido protestas. ¿Han sido un trastorno? ¿Os han puesto nerviosos? No, en realidad ha sido muy emocionante. Para mí, quiero decir. No es muy frecuente ver con tus propios ojos cómo intentan los hongkoneses salvaguardar la democracia. Ha sido un placer hablar con vosotros. Disfrutar de la cena esta noche. Esta manifestación silenciosa forma parte de una serie de protestas que se están produciendo en Hong Kong debido a un proyecto de ley para permitir que los hongkoneses sean extraditados a la República Popular China y juzgados presumiblemente por cargos políticos. Los británicos no trajeron la democracia a Hong Kong, pero sí una serie de leyes bastante justas y apolíticas. Y por eso, ahora sus habitantes temen perder algunos de esos importantes derechos, su posición especial y su autonomía. Hoy es mi último día en Hong Kong y me dirijo a una de sus islas periféricas. Mi próxima parada será Lantau, a la que los chinos llaman la Gran Montaña Isla. Es mucho más grande que la isla de Hong Kong y aunque está poco poblada, tiene un gran valor estratégico. Alberga el aeropuerto internacional desde 1998. Me gustaría saber qué importancia tuvo para los británicos cuando controlaban el tráfico comercial hacia el delta del Río de las Perlas y los puertos de China. Utilicen con prudencia las escaleras mecánicas. Agárrense a pasamanos y levanten la vista de sus teléfonos móviles. La isla de Lantau pasó a formar parte de la colonia en 1898. Está conectada con el continente por un puente colgante de 2 pisos para tráfico rodado el superior y ferroviario el inferior. Dicen que esta isla, en gran parte montañosa, es el pulmón de Hong Kong. En ella se encuentra el apartado monasterio de Po Lin con su colorida imaginería budista. Junto a él está el Gran Buda, una estatua de bronce de 34 metros construida en 1993. He llegado a Tai O, un pueblo pesquero tradicional en la costa oeste de la isla. Menuda vista, el pueblo de Tai O está en la misma isla que el aeropuerto, pero aquí las casas están construidas sobre pilotes. Antes de que la gente habitara en apartamentos, supongo que así era como vivían. Y antes de ganarse la vida con las finanzas y el transporte marítimo, lo hacían con una barca y una red. No hace falta preguntar si el pescado es fresco. Hola. Hola. Vámonos de crucero, gracias.
una brisa fresca cerca del agua. Y el mundo moderno parece muy lejano. El pueblo pesquero de Tayo nos ofrece una imagen de cómo era la vida en el Hong Kong precolonial. Y justo a las afueras, con una impresionante vista del delta del Río de las Perlas, encontramos un buen ejemplo de arquitectura colonial. Ahora es un hotel boutique y Carl Lo es su director. Carl, desde la galería hay una vista fabulosa, un montón de islas y también algunos cargueros. Y hacia allá, ¿qué hay? A lo lejos se puede ver Macao y Zhuhai. Así que es un punto estratégico. Eso es. ¿Y qué era este edificio? Este edificio era una comisaría de la Policía Marítima y se construyó en 1902. En aquella época había piratas por esta zona, así que su objetivo era vigilar estas costas y proteger al pueblo de pescadores. ¿Qué hacía la Policía Marítima? Por las noches utilizaban reflectores para vigilar la zona por si intentaban acercarse inmigrantes ilegales o contrabandistas, que en aquella época abundaban por aquí. Es muy bonito para ser una comisaría. Sí, es verdad. Antiguamente aquí había una dotación de policía bastante reducida. Había 6 agentes europeos, 6 indios y 4 agentes chinos de servicio. Y en aquellos tiempos se les permitía traer aquí a sus familias. Así que el oficial al mando, el europeo, solía traer a su familia y se alojaban en el primer piso. ¿Entonces aquí había dormitorios? Sí, se utilizaban como dormitorios y también como oficinas. Esta comisaría protegía el tráfico marítimo que entraba y salía del puerto de Hong Kong. Pero en 1925 el pueblo de Tayo fue víctima de un ataque. 60 bandidos saquearon casas, tiendas y secuestraron a sus habitantes exigiendo rescates. La línea telefónica que comunicaba el pueblo con la comisaría estaba bloqueada y por tanto no hubo respuesta de la policía. Más tarde se construyó un puesto de policía en el pueblo que se mantuvo hasta los años 50. ¿Cuándo dejó de ser una comisaría de policía? Esta comisaría de policía se clausuró en el año 2002, ya que el pueblo era un lugar mucho más seguro. De hecho, solo se registraron 5 delitos a lo largo de aquel periodo, así que cerraron la comisaría y trasladaron a los policías. Buena razón para cerrarla. Mi estancia en Hong Kong está llegando a su fin y he vuelto al Distrito Central. He venido a tomar una taza de cha. Esto no lo conocía. Se trata de un líquido entre rojo y marrón hirviendo. Es una especie de té chai indio. Y no sé si me va a convencer. Me han dicho que es un té con leche, pero al estilo de Hong Kong. Muchas gracias. Gracias. En el local hay un intenso olor a té. Sí, es un té muy fuerte con leche condensada. Lo han colocado una y otra vez para suavizarlo. Está suave. Es una especie de fusión entre las costumbres británicas y chinas que, de hecho, me recuerda a cuando estuve en Hong Kong en los últimos días del dominio británico. Yo era secretario de Defensa y vine a visitar a las tropas. Me recibió el último gobernador en la Casa de Gobierno. Estábamos muy tristes por abandonar Hong Kong, pero a la vez sentíamos cierta vergüenza, porque, ya saben, tener una colonia en los últimos años del siglo XX era anacrónico, por decirlo suavemente. En 150 años de dominio británico no habíamos establecido una democracia. Pero aún así, temíamos por el futuro de Hong Kong.
Han pasado 2 décadas desde la ceremonia de entrega presidida por el príncipe de Gales y el gobernador Chris Patten. Y quiero preguntar a los hongkoneses en qué ha cambiado su vida. Los locutores de radio Noreen Mir y Hugh Chiverton y Benita Chick, directora general de una empresa de acción social, llevan mucho tiempo viviendo aquí. Ha pasado casi una generación desde la devolución de Hong Kong a China. ¿Sigue siendo diferente a cualquier otro lugar de la República Popular? Sin duda las cosas han cambiado. El sistema educativo, hay muchas tiendas, pero creo que hay algo especial en la cultura de Hong Kong y en nuestra identidad, en cómo nos comportamos y nos relacionamos con el resto del mundo. La gente sigue queriendo venir porque tenemos un Estado de Derecho que nos hace distintos. Noreen, ¿crees que la diferencia está en el Estado de Derecho? Creo que sí, estoy de acuerdo con Benita. El Estado de Derecho es muy diferente en China, que tiene un sistema de derecho civil. Aquí aún contamos con un sistema de derecho común, creo que heredado de Gran Bretaña. Confiamos en el sistema judicial de Hong Kong. Hugh, supongo que has vivido aquí antes y después de la cesión. ¿Ha supuesto un gran cambio para ti? ¿Hay muchas diferencias? Las mayores diferencias que he visto en Hong Kong durante este periodo han sido las que han afectado a todo el mundo en términos de globalización. Creo que Hong Kong está más occidentalizado. Es una ciudad más internacional de lo que era en los años 80, cuando yo llegué aquí. Pero supongo que eso también se puede decir de China. Algo que no ha cambiado y que es muy importante es la libertad de expresión. En Hong Kong somos tan libres de decir lo que queramos como en cualquier otra parte del mundo. Y al otro lado de la frontera no es así. ¿Qué está en juego ahora con las manifestaciones? El quid de la cuestión es la falta de democracia o de sufragio universal que se recoge en la ley fundamental. La gente quiere votar, quiere elegir a sus dirigentes en Hong Kong y no puede. 20 años después del traspaso no se ha cumplido lo que se nos prometió. La rabia y la frustración están ahí y van en aumento. Lo que me preocupa es que todas las protestas, todo el ruido, toda la cobertura internacional no sirvan para nada. En la palpitante ciudad de Hong Kong he disfrutado percibiendo sus contrastes, también de mis inesperados encuentros con la vida rural y de su forma tradicional de pensar y de hacer las cosas. Es mi primera visita desde el fin del dominio colonial y he comprobado que se han mantenido las tendencias que se establecieron hace mucho tiempo y que el control de la China comunista no ha impedido que la ciudad se haga más grande, más alta y más internacional. Pero, como observó Sun Yat-sen hace un siglo, los hongkoneses están acostumbrados a vivir en libertad y a expresar sus opiniones. Y la pregunta es si para Pekín ese contraste va demasiado lejos. En el próximo episodio descubriré el esplendor de la antigua capital de Tailandia. Era una de las más ricas de Asia y sobre todo del sudeste asiático. Conoceré a un amable gigante. Se está acostumbrando a mí. Y veré muy de cerca un tren asombroso. Creo que debería echarme hacia atrás.